En marzo de 1987, 4 geólogos desaparecieron en las faldas del volcán Popocatépetl. 36 años después, una fotografía perdida reveló lo que el gobierno mexicano ha negado durante décadas: un túnel que no debería existir. Esta es la historia de lo que realmente sucedió bajo la montaña sagrada. La mañana del 14 de marzo de 1987 amaneció fría en Amecameca. El Popocatépetl, ese gigante dormido que los antiguos mexicas llamaban la montaña que humea, se erguía imponente contra un cielo despejado. A sus pies, en el pequeño Hotel Volcanes, 4 hombres preparaban su equipo para una expedición que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre ese volcán. El doctor Miguel Ángel Sandoval, vulcanólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, revisaba mapas topográficos con una meticulosidad que sus colegas conocían bien. A sus 52 años, Sandoval había dedicado 3 décadas al estudio de los volcanes mexicanos, pero algo en el Popocatépetl lo obsesionaba desde hacía meses. Sus manos, curtidas por años de trabajo de campo, temblaban ligeramente mientras señalaba un punto específico en el mapa. A su lado, el ingeniero Roberto Fuentes fumaba su tercer cigarro de la mañana. Fuentes era un hombre práctico, de pocas palabras, especializado en geología estructural. Había trabajado en proyectos mineros en Zacatecas y Guanajuato, y su experiencia en túneles subterráneos era exactamente lo que Sandoval necesitaba para esta expedición. Los otros 2 miembros del equipo eran más jóvenes. Daniel Ortega, de 31 años, era el fotógrafo oficial de la expedición, un documentalista que había ganado reconocimiento por su trabajo en zonas de desastre. Su cámara Nikon nunca lo abandonaba. Y finalmente estaba Héctor Villalobos, geofísico especializado en mediciones sísmicas, un hombre callado que prefería la compañía de sus instrumentos a las conversaciones largas. Lo que nadie sabía esa mañana era que el doctor Sandoval había descubierto algo inquietante 3 semanas antes. Durante una revisión rutinaria de lecturas sísmicas del volcán, había detectado anomalías en las ondas de propagación. No eran las fluctuaciones normales de un volcán activo, eran ecos, reflexiones de ondas sísmicas que sugerían la presencia de cavidades artificiales a gran profundidad. Cavidades que no aparecían en ningún mapa geológico oficial. Sandoval había compartido sus hallazgos con un colega del Instituto de Geofísica, quien le advirtió que no investigara más. Le dijo que esas mediciones eran errores de calibración, que olvidara el asunto. Pero Sandoval no era el tipo de hombre que ignoraba la evidencia. Había pasado noches enteras analizando los datos, consultando registros históricos, buscando alguna explicación lógica. Lo que encontró fue aún más perturbador. Referencias vagas en documentos coloniales españoles del siglo XVI sobre túneles prehispánicos en el volcán. Túneles que supuestamente conducían a cámaras ceremoniales donde los sacerdotes mexicas realizaban rituales al dios Popocatépetl. Pero esos documentos habían sido clasificados como leyendas, mitos sin fundamento histórico. Esa mañana, mientras el equipo cargaba sus mochilas en la camioneta Ford que los llevaría hasta el punto de inicio de la caminata, un hombre apareció en el estacionamiento del hotel. Vestía traje oscuro, completamente fuera de lugar en ese pueblo de montaña. Se acercó directamente al doctor Sandoval y le entregó un sobre manila sin decir palabra. Sandoval abrió el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro, vieja, deteriorada por el tiempo. Mostraba la entrada de lo que parecía ser un túnel excavado en roca volcánica. En el reverso de la foto, escrito a mano con tinta desvaída, había una fecha, 1952, y una palabra, Xibalba, el nombre del inframundo maya.
Sandoval levantó la vista para preguntar quién había enviado esa foto, pero el hombre del traje oscuro ya había desaparecido. Roberto Fuentes observó la fotografía por encima del hombro de su colega y silbó suavemente. Como ingeniero de minas, reconocía una excavación profesional cuando la veía. Ese túnel no era natural. Había sido construido con precisión, con conocimiento técnico avanzado, y según la fotografía, estaba en algún lugar de las faldas del Popocatépetl. La expedición comenzó a las 9 de la mañana. El grupo tomó el sendero conocido como Paso de Cortés, la ruta histórica que el conquistador español había usado para cruzar entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pero después de 2 horas de caminata, Sandoval los desvió del sendero principal. Siguió las coordenadas que había calculado basándose en las anomalías sísmicas y en pistas que había encontrado en viejos mapas topográficos militares de los años 40. El terreno se volvió más abrupto, cubierto de ceniza volcánica y rocas de lava solidificada. A 3.800 metros de altitud, el aire era delgado y cada paso requería esfuerzo. Daniel Ortega documentaba todo con su cámara, capturando imágenes del paisaje desolado, de las fumarolas que escapaban de grietas en la tierra, del cielo que se oscurecía gradualmente, aunque apenas era mediodía. Fue Héctor Villalobos quien lo encontró primero. Estaba calibrando su sismógrafo portátil cuando detectó una lectura extraña. Llamó a Sandoval con urgencia. A 20 metros de su posición, parcialmente oculta por un desprendimiento de rocas y vegetación volcánica, había una abertura en la montaña. No era una cueva natural. Los bordes eran demasiado regulares, demasiado precisos. Roberto Fuentes se acercó, examinó la estructura con ojo profesional y confirmó lo que todos ya sospechaban. Era la entrada de un túnel excavado por manos humanas. Sandoval sacó la fotografía del sobre Manila y la comparó con lo que tenían frente a ellos. Era el mismo lugar, exactamente el mismo ángulo, la misma formación rocosa. 35 años después de que esa foto fuera tomada, habían encontrado el túnel secreto del Popocatépetl. El doctor Sandoval encendió su linterna y dio el primer paso hacia el interior. Los demás lo siguieron en silencio. El túnel descendía en un ángulo de aproximadamente 15 grados. Las paredes eran de roca basáltica pulida, tan lisa que parecía imposible que hubiera sido trabajada con herramientas primitivas. Daniel Ortega fotografiaba cada detalle. El flash de su cámara iluminaba brevemente las paredes antes de que la oscuridad volviera a tragarse todo. Después de 50 metros de descenso, encontraron algo que los dejó sin aliento, grabados en las paredes. No eran pictogramas aztecas ni mayas, eran símbolos que ninguno de ellos reconocía, una escritura que no correspondía a ninguna civilización mesoamericana conocida. Y había algo más perturbador. Las paredes del túnel vibraban levemente, como si algo masivo se moviera en las profundidades del volcán. Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque lo que encontraron en ese túnel desafía todo lo que nos han enseñado sobre la historia de México. Y si algún día el gobierno finalmente habla, tú serás el primero en saberlo aquí, en nuestro canal. El túnel se adentraba en las entrañas del volcán, con una precisión arquitectónica que desafiaba cualquier explicación lógica. Después de 100 metros de descenso, el grupo llegó a una cámara amplia, circular, de aproximadamente 15 metros de diámetro. El techo abovedado estaba sostenido por columnas de piedra que parecían fundirse con la roca natural del volcán. Roberto Fuentes, con su experiencia en estructuras subterráneas, estimó que estaban a unos 200 metros bajo la superficie. La temperatura había aumentado notablemente. El calor del magma profundo se sentía a través de las paredes de roca.
Héctor Villalobos desplegó sus instrumentos y comenzó a tomar lecturas. Los datos eran desconcertantes. El magnetómetro mostraba fluctuaciones anormales, como si hubiera grandes depósitos de metal o algún tipo de interferencia electromagnética en las proximidades. El sismógrafo registraba vibraciones constantes de baja frecuencia, un pulso rítmico que no correspondía con la actividad volcánica normal. En el centro de la cámara había una estructura que los dejó perplejos, una especie de altar o plataforma de piedra negra, tan pulida que reflejaba la luz de las linternas como un espejo oscuro. Sobre la plataforma descansaban objetos que no deberían estar ahí. Instrumentos de metal que parecían herramientas de medición, dispositivos con diales y marcadores que sugerían una tecnología avanzada, pero cubiertos por décadas de polvo volcánico. Daniel Ortega fotografió cada ángulo, cada detalle. Cuando el flash iluminó uno de los instrumentos, todos pudieron ver claramente una inscripción grabada en el metal. Instituto Geológico Nacional, 1952. La misma fecha que aparecía en la fotografía que Sandoval había recibido esa mañana. El doctor Sandoval sintió que el rompecabezas comenzaba a armarse de una manera inquietante. En 1952, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, México había iniciado varios proyectos científicos ambiciosos. Uno de ellos, del que Sandoval había leído referencias vagas en archivos históricos, era un programa de exploración geológica en zonas volcánicas. Oficialmente, el proyecto había sido cancelado después de solo 2 años por falta de resultados significativos. Pero aquí estaba la evidencia de que ese proyecto había encontrado algo lo suficientemente importante como para que alguien decidiera ocultarlo durante décadas. Roberto Fuentes exploró las paredes de la cámara y descubrió 3 túneles adicionales que se ramificaban desde ese punto central. Cada uno descendía aún más profundo en el volcán. Tomó muestras de la roca de las paredes y notó algo extraordinario: marcas de corte demasiado precisas, demasiado limpias para haber sido hechas con herramientas convencionales, incluso de la época moderna. Parecía como si la roca hubiera sido fundida o vaporizada con calor extremo, dejando superficies vítreas en algunos puntos. Sandoval decidió que explorarían el túnel del centro, el que descendía en línea recta hacia el corazón del volcán. Antes de continuar, Héctor instaló un transmisor de radio básico conectado a una antena que Roberto llevó de vuelta hacia la entrada. Si algo salía mal, si el volcán mostraba signos de actividad peligrosa, al menos tendrían una forma de comunicarse con la superficie, o eso esperaban. El segundo túnel era más estrecho, apenas lo suficiente para que un hombre pasara cómodamente. Las paredes aquí eran diferentes, cubiertas por una capa de mineral cristalino que brillaba con luz propia. Una bioluminiscencia tenue, pero suficiente para iluminar el camino sin necesidad de linternas. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Daniel no dejaba de fotografiar, consciente de que nadie creería lo que estaban viendo si no tenían evidencia visual. Después de 200 metros más de descenso, el aire cambió. Se volvió más denso, cargado con un olor metálico y azufrado. Héctor consultó sus instrumentos y advirtió que los niveles de dióxido de carbono estaban aumentando. No era peligroso todavía, pero deberían ser cuidadosos. Entonces llegaron a la segunda cámara, y lo que encontraron allí cambió todo. Era una biblioteca, o algo parecido a una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas con estanterías talladas directamente en la roca volcánica, y en esas estanterías había cientos, quizás miles, de objetos cilíndricos. Roberto tomó uno con cuidado. Era un tubo de metal sellado, aproximadamente del tamaño de un rollo de pergamino antiguo. Lo abrió con esfuerzo, rompiendo un sello
que había permanecido intacto durante décadas, quizás siglos. Dentro había láminas de un material similar al metal, delgadas y flexibles como papel, cubiertas con los mismos símbolos extraños que habían visto en las paredes del primer túnel. Pero aquí había algo más. Diagramas, esquemas técnicos que mostraban lo que parecían ser mapas del sistema de túneles. Y en uno de esos mapas había una marca, un punto específico en las profundidades del volcán, con una anotación en español del siglo XVI. Aquí yace el corazón de la montaña, no despertar. Sandoval sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la caverna. Esa advertencia había sido escrita hacía casi 500 años. Alguien, en la época de la conquista española, había estado en este mismo lugar. Había visto lo que ellos estaban viendo ahora y había decidido que debía permanecer oculto. Daniel fotografió las láminas metálicas, los diagramas, las estanterías interminables. Contó al menos 30 tubos sellados solo en la sección visible de la cámara. Si cada uno contenía información similar, estaban frente a un archivo de conocimiento que podría reescribir la historia de México, quizás de toda Mesoamérica. Pero había una pregunta que ninguno se atrevía a hacer en voz alta. ¿Quién había construido todo esto? Los mexicas tenían conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y arquitectura, pero esto superaba con creces cualquier cosa que se les atribuyera. Y los símbolos en las láminas metálicas no coincidían con ningún sistema de escritura conocido de las culturas prehispánicas. Fue entonces cuando Héctor notó algo en su sismógrafo. Las vibraciones de baja frecuencia que había estado registrando desde que entraron al túnel habían cambiado. Ahora tenían un patrón, una regularidad que no era natural. Era como si algo estuviera respondiendo a su presencia, como si el volcán supiera que estaban allí. Roberto Fuentes, pragmático hasta el final, sugirió que regresaran. Habían encontrado suficiente evidencia para volver con un equipo más grande, con mejores recursos, con autorización oficial. Pero Sandoval negó con la cabeza. Sabía que si salían ahora, si reportaban lo que habían encontrado, las autoridades sellarían el túnel inmediatamente. Lo que fuera que hubiera en las profundidades del Popocatépetl permanecería oculto para siempre. Esta era su única oportunidad de llegar hasta el final. Tomaron la decisión de continuar. Según el mapa que habían encontrado en las láminas metálicas, solo faltaban 300 metros para llegar a la cámara central, al corazón de la montaña que la advertencia colonial mencionaba. 3 horas habían pasado desde que entraron al túnel. Afuera, en Amecameca, nadie sabía dónde estaban. No habían dejado información específica sobre su ubicación, solo una nota vaga en el hotel sobre exploración en el sector norte del volcán. Era una violación de protocolos básicos de seguridad, pero Sandoval había insistido. No quería que nadie interfiriera. Ahora, descendiendo aún más en la oscuridad pulsante del volcán, comenzaba a preguntarse si esa decisión no había sido un error fatal. El tercer túnel descendía en espiral, una construcción imposible que desafiaba las leyes de la ingeniería convencional. Las paredes aquí eran diferentes una vez más, cubiertas por una sustancia vítrea oscura que Roberto identificó como obsidiana fundida y resolidificada. Pero la obsidiana mostraba patrones, ondulaciones, que sugerían que había sido moldeada deliberadamente, tallada con una precisión microscópica para crear efectos ópticos. Cuando las linternas iluminaban las paredes, la luz se fragmentaba en miles de reflexiones, creando la ilusión de que el túnel se extendía infinitamente en todas direcciones. Daniel tuvo que dejar de fotografiar porque el flash de su cámara amplificaba el efecto hasta hacerlo desorientador. Héctor,
consultando su brújula, descubrió que el norte magnético cambiaba constantemente. El campo magnético del volcán, o algo dentro de él, distorsionaba completamente sus instrumentos de navegación. Habían descendido aproximadamente 500 metros desde la entrada original. Según los cálculos de Roberto, estaban ahora muy cerca del nivel del manto magmático del volcán. La temperatura había subido hasta 35 grados Celsius y el aire era denso, cargado con gases volcánicos que hacían arder los pulmones con cada respiración. Héctor distribuyó máscaras de filtro básicas que había traído, pero todos sabían que no podrían permanecer mucho más tiempo en esas condiciones. Tenían quizás una hora, tal vez menos, antes de que la exposición a los gases se volviera peligrosa. Entonces el túnel terminó abruptamente. Se abrió a una cámara tan vasta que las linternas no alcanzaban a iluminar el techo ni las paredes opuestas. Era como entrar a una catedral subterránea, un espacio vacío, tallado en el corazón mismo del volcán. Pero no estaba completamente vacío. En el centro de la cámara, elevada sobre una plataforma natural de roca, había una estructura. A primera vista parecía una pirámide, pero su geometría era extraña, ángulos que no correspondían con la arquitectura mesoamericana tradicional. Estaba construida con bloques de piedra negra perfectamente unidos, sin argamasa visible, cada bloque pesando probablemente varias toneladas. Y la pirámide brillaba. No reflejaba la luz, sino que emitía su propia luminiscencia, un resplandor azul verdoso que pulsaba con el mismo ritmo que las vibraciones que Héctor había estado registrando en su sismógrafo. El doctor Sandoval avanzó como hipnotizado hacia la estructura. Los demás lo siguieron, sus pasos resonando en la inmensidad de la cámara. A medida que se acercaban, pudieron ver que la superficie de la pirámide estaba cubierta completamente con inscripciones. Miles de símbolos tallados con una precisión imposible. Y entre esos símbolos había imágenes. Representaciones de figuras humanoides, pero no completamente humanas, seres con proporciones extrañas, cabezas alargadas, extremidades delgadas. En algunos de los grabados, estas figuras parecían estar enseñando a humanos normales, transmitiéndoles conocimiento, mostrándoles cómo construir, cómo medir los cielos, cómo trabajar la piedra y el metal. En otros grabados, las figuras ascendían hacia el cielo, mientras los humanos se postraban en adoración o terror. Roberto Fuentes, el escéptico del grupo, el hombre de ciencia práctica que no creía en misterios sin explicación, tocó la superficie de la pirámide con mano temblorosa. La piedra estaba tibia, vibraba levemente bajo sus dedos. No era calor conducido desde el magma circundante, era algo interno, como si la estructura misma estuviera viva. Daniel fotografió todo frenéticamente, consciente de que cada imagen que capturaba era evidencia de algo que cambiaría la comprensión de la historia humana. Pero también sentía un miedo creciente, una sensación visceral de que estaban profanando algo sagrado. Algo que debería haber permanecido oculto. Fue Héctor quien encontró la entrada. Un pasadizo en la base de la pirámide apenas visible, protegido por una losa de piedra que podía deslizarse hacia un lado. Entre los cuatro lograron mover la losa, revelando un espacio interior. Sandoval iluminó el interior con su linterna y lo que vio lo dejó sin palabras. Era una cámara pequeña, no más de 3 metros por 3 metros, y en esa cámara había una cápsula. No había otra forma de describirlo. Era un objeto cilíndrico de aproximadamente 2 metros de largo, hecho de un material que parecía metal, pero no lo era. Algo intermedio entre metal y cerámica, con una superficie suave e iridiscente. La cápsula estaba cubierta con símbolos similares
a los de las paredes, y en su parte superior había una ventana, un panel transparente a través del cual se podía ver el interior. El doctor Sandoval se acercó a la ventana, dirigió su linterna hacia el interior de la cápsula y gritó. Dentro había un cuerpo, o algo que había sido un cuerpo. Era humanoide, pero claramente no humano. La piel, si es que era piel, tenía una textura cetrina, casi translúcida. La cabeza era alargada, los ojos enormes y cerrados, la boca una línea delgada sin labios. Las extremidades eran delgadas, desproporcionadamente largas, y lo más perturbador, el ser estaba perfectamente preservado, como si acabara de morir, aunque la cápsula y toda la estructura sugerían una antigüedad de siglos, quizás milenios. Daniel no pudo fotografiar. Sus manos temblaban demasiado. Roberto retrocedió instintivamente, su mente de ingeniero incapaz de procesar lo que estaba viendo. Héctor susurró una oración, algo que no hacía desde su infancia. Y Sandoval simplemente miraba, tratando de comprender, de encontrar alguna explicación racional. Entonces la cápsula comenzó a brillar. Una luz suave emanó desde su interior y los símbolos en su superficie se iluminaron uno tras otro en una secuencia que parecía deliberada, como un código siendo activado. El pulso vibratorio que habían sentido desde que entraron al túnel se intensificó. Las paredes de la cámara temblaron. Polvo y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. Héctor gritó una advertencia. Su sismógrafo mostraba actividad sísmica creciente, localizada específicamente en esa cámara. El volcán estaba reaccionando, o la pirámide estaba activando algo en el volcán. Roberto tomó a Sandoval del brazo y lo arrastró hacia la salida de la cámara interior. Daniel lo siguió, finalmente reaccionando, guardando su cámara mientras corría. Pero Sandoval se resistió, quería quedarse. Quería estudiar la cápsula, entender lo que era, lo que significaba. Fuentes tuvo que gritarle que si no salían ahora, morirían allí. La temperatura había subido otros 10 grados en cuestión de segundos. El aire se volvió casi irrespirable. Corrieron de vuelta hacia el túnel en espiral. Detrás de ellos, la luz de la pirámide se intensificó hasta volverse cegadora, proyectando sus sombras deformadas contra las paredes de obsidiana. El suelo temblaba con tal fuerza que apenas podían mantenerse en pie. Rocas grandes comenzaron a desprenderse del techo. Una aplastó el sismógrafo de Héctor segundos después de que lo dejara caer. Subieron por el túnel tan rápido como podían, los pulmones ardiendo, los músculos gritando de esfuerzo. La cámara de la biblioteca apareció ante ellos, y Roberto notó algo terrible. Los tubos de metal en las estanterías habían comenzado a caer, rodando por el suelo, algunos abriéndose y derramando las láminas metálicas que contenían. Agarró lo que pudo, metió 3 tubos en su mochila y siguió corriendo. Llegaron a la primera cámara circular, donde habían encontrado los instrumentos de 1952. La estructura temblaba violentamente ahora. Una de las columnas de piedra se agrietó con un sonido como un trueno subterráneo. Daniel resbaló en la ceniza suelta que cubría el suelo. Cayó de bruces y su cámara salió disparada de su mano, deslizándose hacia una grieta que se había abierto en el suelo. Se lanzó a recuperarla. Sus dedos rozaron la correa de la cámara justo antes de que cayera en la oscuridad. Sandoval lo levantó, lo obligó a seguir adelante. No había tiempo. El túnel de entrada estaba a 100 metros, 80, 60. Las paredes brillaban ahora con un calor rojo. El magma estaba subiendo, buscando escape. 40 metros, 20. Y entonces vieron la luz del día, un rectángulo brillante al final del túnel. Salieron del túnel como proyectiles, rodando sobre la ceniza volcánica, tosiendo, jadeando, los ojos llorosos por el humo y los gases tóxicos. Detrás de ellos, el túnel colapsó con un rugido ensordecedor.
Toneladas de roca se derrumbaron, sellando la entrada, borrando cualquier evidencia visible de que el túnel había existido alguna vez. El Popocatépetl rugió. Una columna de ceniza y vapor se elevó desde su cráter, visible a kilómetros de distancia. Fue registrado como un evento menor, una exhalación rutinaria del volcán activo. Pero ellos sabían la verdad. Sabían que el volcán había reaccionado a su intrusión, o que algo dentro del volcán había sido despertado por su presencia. Se arrastraron montaña abajo durante 2 horas antes de recuperar suficiente aliento para hablar. Daniel verificó su cámara milagrosamente intacta. El rollo de película dentro parecía no haber sufrido daños. Roberto abrió su mochila y sacó los 3 tubos de metal que había rescatado de la biblioteca subterránea. Héctor revisó sus instrumentos portátiles, la mayoría destruidos o dañados irreparablemente, pero había logrado salvar sus cuadernos de notas, donde había registrado todas las mediciones. Y Sandoval simplemente miraba hacia atrás, hacia la montaña, hacia el punto donde el túnel había estado. Sabía que nadie les creería. Sabía que lo que habían encontrado cambiaría todo, pero también sabía que el mundo no estaba listo para esa verdad. Llegaron a Amecameca después del anochecer, cubiertos de ceniza, exhaustos, traumatizados. En el Hotel Volcanes, la recepcionista los miró con preocupación y les informó que el Instituto de Geofísica había estado tratando de contactarlos todo el día. Había habido actividad sísmica inusual en el volcán y se había emitido una alerta precautoria. Sandoval llamó a su contacto en el instituto y reportó que habían estado realizando mediciones de rutina en el sector norte cuando el volcán mostró signos de actividad, que habían evacuado inmediatamente y todos estaban bien. No mencionó el túnel, no mencionó la pirámide, no mencionó el ser en la cápsula. Esa noche, en la habitación del hotel, los 4 hombres examinaron lo que habían rescatado. Daniel reveló mentalmente las imágenes que había capturado, sabiendo que el mundo científico enloquecería cuando viera esas fotografías. Roberto desplegó las láminas metálicas de los tubos, tratando de descifrar los símbolos y diagramas. Héctor revisó sus notas, verificando sus cálculos, tratando de dar sentido a las lecturas imposibles que había registrado. Y Sandoval escribió en su diario personal, documentando cada detalle de lo que habían experimentado. Pero algo cambió durante la noche. A las 3 de la mañana, Sandoval fue despertado por golpes urgentes en su puerta. Abrió para encontrar al ingeniero Fuentes, pálido, sosteniendo uno de los tubos de metal. Estaba vacío. Las láminas metálicas que contenía habían desaparecido. Revisaron frenéticamente los otros 2 tubos, también vacíos. Las láminas metálicas, esas evidencias invaluables del conocimiento antiguo, se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Era imposible, pero había sucedido. Se preguntaron si habían sido robadas, pero la puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas también. No había señales de intrusión. Era como si las láminas simplemente se hubieran desintegrado, volviendo al polvo del que quizás habían sido creadas siglos atrás. Al día siguiente, Daniel llevó su rollo de película a un laboratorio de confianza en Ciudad de México. Esperó nerviosamente mientras revelaban las imágenes. Cuando el técnico salió del cuarto oscuro, su expresión era de confusión. El rollo estaba velado, completamente expuesto a la luz. Todas las fotografías estaban arruinadas, mostrando solo manchas blancas y grises sin forma definida. Era imposible. La cámara había funcionado perfectamente. Daniel había tomado cientos de fotografías con esa misma cámara antes, pero las imágenes del túnel, de la pirámide, del ser en la cápsula,
habían desaparecido como si una fuerza invisible hubiera decidido que no debían existir. Solo quedaban los cuadernos de Héctor con sus mediciones y notas, y el diario de Sandoval. Evidencia testimonial, pero nada tangible, nada que pudiera ser presentado ante la comunidad científica como prueba irrefutable. Sandoval tomó la decisión de reportar el descubrimiento a las autoridades. Presentó un informe detallado al Instituto de Geofísica, describiendo el túnel, las cámaras, la pirámide, todo lo que habían visto. La reacción fue rápida y contundente. Fue llamado a una reunión privada con funcionarios del gobierno que se negaron a identificarse. Le dijeron que su informe era interesante, pero claramente el resultado de alucinaciones causadas por exposición a gases volcánicos tóxicos. Le sugirieron que buscara atención médica y que tomara un descanso prolongado de su trabajo de campo. Le recordaron que hacer afirmaciones sin fundamento podría dañar su reputación profesional y la credibilidad del instituto. Y luego, de manera sutil pero inequívoca, le advirtieron que continuar hablando sobre el túnel podría tener consecuencias para su carrera y para la seguridad de su familia. Los 4 miembros de la expedición se reunieron una última vez, una semana después de su regreso. Acordaron no hablar públicamente sobre lo que habían encontrado. Roberto Fuentes aceptó una oferta de trabajo en una compañía minera en Chile y se mudó fuera del país 2 meses después. Héctor Villalobos solicitó un traslado al Departamento de Sismología Marina, donde pasó el resto de su carrera estudiando terremotos submarinos, lejos de cualquier volcán. Daniel Ortega dejó el fotoperiodismo de documentales científicos y se dedicó a la fotografía comercial. Y el doctor Miguel Ángel Sandoval continuó sus investigaciones sobre volcanes mexicanos, pero nunca volvió al Popocatépetl. Murió en 2003, a los 68 años, de un ataque cardíaco. En su testamento dejó instrucciones específicas. Su diario personal debía ser sellado y guardado en los archivos del Instituto de Geofísica, con instrucciones de que no fuera abierto hasta 2037, 50 años después de la expedición. Pero la historia no terminó ahí. En 2019, 32 años después de aquella expedición, un trabajador de mantenimiento en el Instituto de Geofísica encontró algo mientras limpiaba el sótano de archivos antiguos. Era una caja de metal, etiquetada con el nombre del doctor Sandoval y fechada en marzo de 1987. La caja no estaba registrada en el inventario oficial. Dentro había fotografías, no del túnel, no de la pirámide, sino de los instrumentos que habían encontrado en la primera cámara, los dispositivos de 1952 con las inscripciones del Instituto Geológico Nacional. Y entre esas fotografías había documentos, reportes clasificados de un programa gubernamental de los años 50 llamado Proyecto Xibalba. Los documentos revelaban que el gobierno mexicano había sabido sobre el túnel desde 1952, que habían enviado múltiples expediciones, que habían encontrado la pirámide y el ser en la cápsula, y que habían tomado la decisión deliberada de ocultar todo rastro de su existencia. Los reportes del Proyecto Xibalba describían la pirámide como un artefacto de tecnología desconocida, posiblemente de origen no humano, que había sido construida o colocada en el interior del volcán en una época prehistórica. Los científicos de 1952 habían estimado que la estructura tenía al menos 10.000 años de antigüedad, predatando cualquier civilización conocida en Mesoamérica. Los documentos también mencionaban que la pirámide emitía algún tipo de señal o energía que interfería con instrumentos electrónicos y que parecía estar conectada de alguna manera con la actividad del volcán.
El programa había sido cancelado oficialmente en 1954 después de que una expedición completa de 7 científicos y militares desapareciera sin dejar rastro en las profundidades del túnel. Después de eso, el gobierno decidió que el túnel era demasiado peligroso y ordenó sellarlo con explosivos. Pero evidentemente, el túnel había vuelto a abrirse antes de 1987 o nunca había sido completamente sellado. El trabajador que encontró la caja entregó las fotografías y documentos a un periodista de investigación. La historia se publicó en un periódico local de Ciudad de México en febrero de 2020, justo antes de que la pandemia consumiera la atención del mundo. La publicación causó un breve revuelo entre entusiastas de lo paranormal y teorías de conspiración, pero fue rápidamente desmentida por las autoridades. El Instituto de Geofísica emitió un comunicado afirmando que los documentos eran falsificaciones, que nunca había existido ningún proyecto Xibalba y que las fotografías habían sido manipuladas digitalmente. El periodista que publicó la historia fue acusado de difundir información falsa y perdió su empleo. Las fotografías originales y los documentos desaparecieron de los archivos del instituto, y el trabajador de mantenimiento que los había encontrado renunció y se mudó a otra ciudad. Hoy, en 2025, el gobierno mexicano continúa negando la existencia del túnel bajo el Popocatépetl. Las autoridades mantienen que toda la historia es una leyenda urbana, una mezcla de rumores infundados y fantasías de conspiracionistas. El volcán sigue activo, emitiendo columnas de ceniza periódicamente, monitoreado constantemente por equipos científicos. Pero si le preguntas a los ancianos de Amecameca, te contarán historias sobre extraños resplandores que a veces se ven en las faldas del volcán por la noche, sobre vibraciones que sienten en sus casas sin que los sismógrafos oficiales registren actividad, sobre sueños recurrentes que tienen donde seres de otro mundo les hablan desde el interior de la montaña sagrada. Roberto Fuentes murió en 2015 en Santiago de Chile, llevándose sus secretos a la tumba. Héctor Villalobos vive retirado en Veracruz y se niega a dar entrevistas. Daniel Ortega desapareció en 2018 durante un viaje de fotografía al sur de México y nunca fue encontrado. Y en algún lugar, sellado bajo toneladas de roca volcánica, en el corazón del Popocatépetl, la pirámide todavía pulsa con su luz azul verdosa. El ser en la cápsula todavía espera. Y los secretos de una historia que cambiaría nuestra comprensión de la humanidad permanecen ocultos, protegidos por el gobierno, guardados por la montaña. ¿Fue real? ¿Realmente existió ese túnel? ¿Qué era el ser en la cápsula? ¿Quién construyó la pirámide hace 10.000 años? El gobierno dice que no, pero 4 hombres que entraron a ese túnel en 1987 saben la verdad. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, ahora también cargas con esa pregunta. Si algún día el gobierno habla, si algún día se abre el diario del Dr. Sandoval en 2037, si algún día alguien vuelve a encontrar la entrada a ese túnel, lo sabrás aquí primero, en Ecos del Silencio. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite saber la verdad, porque algunos misterios nunca desaparecen, solo esperan el momento adecuado para volver a la luz.